¿sí? Antes de empezar a hablar de las células, les voy a compartir acá la pantalla, lo que sería un PowerPoint, así por lo menos rápidamente podemos ver, ¿sí?, en imágenes todo lo que se estaba comentando recién. ¿Sí? Fíjense, acá en la pantalla estamos viendo primero el tema de lo de la biología, el estudio de los seres vivos y sus procesos vitales. Acá tenemos lo que sigue, eran esos principios, lo que nos diferenciaba a los seres vivos de los seres inertes, que estuvimos hablando recién, y les había copiado en el chat. ¿Sí? Esto que están viendo acá es un átomo, ¿sí? Fíjense en cómo cada una de las bolitas amarillas acá, con las azules, me están formando los protones y los neutrones que tengo en el núcleo, y todo lo que está dando vuelta alrededor en los orbitales son los electrones, ¿sí? Y que esos átomos se organizaban y me formaban elementos cuando tenían los mismos átomos, o me formaban moléculas que iban a ser compuestos cuando los átomos eran diferentes, ¿sí? Esto que habíamos hablado recién. Ahí tenemos a Chomps, ¿sí?, los 6 elementos, ¿sí?, que me constituyen al 99% de toda la materia viva, ¿sí? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo con la P de pato, ¿sí?, y azufre con la S de Sofía, ¿bien? Y que estos son importantes porque me van a formar estas biomoléculas, que son las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos, que son tan importantes. Y la pregunta era, ¿esto es lo único que forma la materia viva? No. Nosotros tenemos también compuestos, ¿sí?, o moléculas que son inorgánicas. Cuando hablamos del agua, cuando hablamos de las sales minerales y cuando hablamos también de los gases, ¿sí? Esto es lo que habíamos hablado recién. Y por último, teníamos a los niveles de organización, ¿sí? Fíjense en cómo podemos ir en orden creciente, de lo más chico a lo más complejo, o de orden decreciente, de lo más complejo a lo más pequeño. Nivel subatómico, atómico, molecular, celular, de tejido, de órgano, de sistema, de aparato y de organismo, ¿sí? Esto es todo lo que estuvimos charlando recién, ¿sí? Lo están viendo también en imágenes para que por ahí les sirva esto después verlo y saber qué era lo que estuvimos diciendo recién. ¿Bien? Empecemos a hablar de qué, de las células, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de las células, ahora les vuelvo a compartir la pantalla para hacer la última parte con esto para refrescarlo, ¿sí? Pero cuando uno habla de las células, lo que tenemos que entender es que estoy hablando de la unidad básica funcional, ¿sí? Lo más básico, lo más chiquito que realmente funciona de forma independiente que tenemos, ¿sí?, los seres vivos. Por eso es tan importante, porque si yo entiendo cómo funciona una célula, me va a ayudar a saber cómo funcionan los tejidos. Y si entiendo cómo funcionan los tejidos y sus características, voy a saber cómo funciona el órgano. Y si funciona bien el órgano, voy a entender el funcionamiento en conjunto de sus aparatos y sistemas. De esa manera, yo puedo ir construyendo información. La biología me está dando el sustento para después poder entender cuando hablamos de anatomía y después, o todavía mucho más cuando tengamos que hablar de los procesos fisiopatológicos que pasa un paciente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la célula, ¿sí?, había unos científicos que fueron los que se encargaron de estudiar a la célula y de decirnos por qué era tan importante, y elaboraron algo que se llamaba la teoría celular. La teoría celular dice lo siguiente, que la célula es la unidad básica de todos los seres vivos y que la podemos considerar la unidad morfológica, ¿sí?, o sea que me está dando la forma, la unidad funcional, que de forma independiente puede cumplir todas las funciones para estar viva, ¿sí?, y la unidad genética, que tiene la capacidad de transmitir su información genética, que todas las células vienen de una célula anterior, que fue todo lo que estuvieron viendo en la última parte, cuando hablaron de introducción a la genética, y vieron lo que era meiosis y mitosis, ¿sí? Entonces yo ahora les voy a escribir acá en el chat lo que les dije recién, que es importante, ¿sí? La célula es la unidad básica de los seres vivos. Según la teoría celular,
me dice que la célula es la unidad morfológica, da la forma, funcional, ¿sí? Realiza independiente todas las funciones, ¿sí? Y genética, toda célula proviene. Decir adelante que venga por ahí. ¿Sí? Entonces, esto es importante de tener en cuenta, ¿sí? Cuando hablamos de la teoría celular y estas características que tienen las células. ¿Sí? ¿Todo el mundo entendió por qué decimos que la célula es la unidad básica? ¿Y por qué decimos que va a ser unidad morfológica, funcional y genética de los seres vivos? ¿O hay algo de todo esto que no les quedó claro? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, Perdón, ¿le hago una consulta? Sí, amor, decime. Sí, cuando está bien decir que la célula es la unidad funcional de los seres vivos para mantener el crecimiento, nutrición y reproducción incompleto. Bien, ahí me estás mezclando, depende de lo que se está preguntando, porque ahí me estás mezclando qué es la célula y por otro lado me estás dando información sobre características de qué hace un ser vivo o no, ¿sí? Ah, Entonces, bien. tú tienes una respuesta más fácil, ¿sí? Para no enrollarte. Vos me podés decir, si vos me decís que la célula es la unidad básica de todos los seres vivos, está bien, es correcto, ¿sí? Esa sería la descripción más sencilla que uno podría dar con respecto a una célula, ¿sí? Una definición más linda, ¿sí? Donde es la que realmente nos gustaría que ustedes nos puedan decir, que viene de la teoría celular, es decir que la célula es la unidad morfológica, funcional y genética de todos los seres vivos. Si vos me estás diciendo eso, me estás poniendo de manifiesto todas esas funciones importantes que tiene la célula. Morfológica porque me están constituyendo la forma que tienen los seres vivos, ¿sí? Funcional porque una sola célula es encargada de poder realizar todas las funciones. Por ejemplo, una célula puede ser un organismo vivo en sí mismo, ¿sí? Es un organismo vivo. Si hablamos de una bacteria, son unicelulares. Nosotros somos pluricelulares o multicelulares. Por eso hablamos de que son la parte funcional, que puede realmente realizar de forma independiente todas sus funciones. Y genética, porque la célula es la que me mantiene, la que tiene toda esa información. Vieron que una célula, cuando yo tengo mitosis, se me separa en dos. Y una célula, cuando yo hago meiosis, se me separaba en cuatro. ¿Sí? Pero siempre ese material genético se va compartiendo. ¿Sí? Por eso es que decimos unidad morfológica, funcional y genética. Esa sería la definición textual, según la teoría celular, de qué es una célula. ¿Sí? ¿Quedó claro? Muy bien, sí, gracias, profe. Bien, de nada. Bien ahí, Ángel Florentín. ¿Es el cuerpo de los órganos? No. Morfológico, morfología es la forma, ¿sí? Entonces, dependiendo de cada célula y las características que tienen, ¿sí? Me van a estar dando las características físicas que tengan, ¿sí? Todo el organismo. Por eso estamos diciendo el tema de morfológica, ¿sí? Porque es el elemento constituyente que me está dando la forma de los seres vivos, ¿sí? De ahí viene que le llamamos morfológica, ¿sí? Bien, seguimos entonces, ¿bien? Cuando hablamos de las células, ¿sí? Tenemos dos grandes grupos para diferenciar. Tenemos células que van a ser procariotas o procariontes, como les hayan escuchado, y tenemos células que van a ser eucariotas o van a ser eucariontes, ¿sí? Y hay puntos a diferenciar entre una y otra. Hay algunos puntos en común, obviamente, porque son ambas células, ¿sí? Pero hay algunas cosas que me las diferencian completamente. Una de las cuestiones que ustedes no pueden olvidarse y que es recontra fijo que tienen que saber, es que una célula procariota no tiene núcleo. Es más, el nombre procariota significa antes del núcleo, ¿sí? Me está diciendo no tiene núcleo. No tiene núcleo, no tiene nucleolo, ¿bien? Entonces no tienen núcleo las células procariotas, ¿sí? Van a tener pared celular, van a tener membrana plasmática, van a tener citoplasma, van a tener ribosomas, pero no tienen núcleo y no tienen organelas separadas por membrana, ¿sí?
Lo que sí, ¿sí? No sería imposible, es ADN. El tema es que si el ADN no está dentro del núcleo, va a estar suelto donde en el citoplasma, ¿sí? Entonces, una célula procariota tiene pared celular, tiene membrana plasmática, tiene citoplasma, tiene ribosomas, ¿sí? Tiene ADN. ¿Qué es lo que no tiene una célula procariota? No tiene núcleo, ¿sí? No tiene núcleo, no tiene nucleolo y no tiene organelas separadas por membrana, ¿sí? Eso es lo que me identifica a mí y me separa una célula procariota, una célula que es antigua, que es el modelo más viejo que tenemos, ¿sí? Que son más pequeñas, de una célula eucariota, que es el modelo evolucionado de la célula, ¿sí? ¿Quedó claro lo que tiene y lo que no tiene una célula procariota? Sí, profe. Profe, Sí, ¿puede profe. repetir lo que tiene la célula procariota, por La célula favor? procariota tiene, ¿sí? Pared celular, tiene membrana plasmática, tiene citoplasma, tiene ribosomas y tiene ADN, ¿sí? ¿Qué es lo que no tiene? No tiene núcleo, no tiene nucleolo, ¿sí? Y no va a tener, obviamente, si no tiene núcleo y núcleo es porque no tiene organelas separadas por membrana, ¿sí? Por lo tanto, en las procariotas, el ADN que lo tiene y no tengo un núcleo donde guardarlo, tiene, como decía ahí el compañero Jaime, va a estar donde suelto en una región particular del citoplasma. El ¿Sí? nucleoide. Sí, se puede decir la región nucleoide, ¿sí? Yo les digo una región particular del citoplasma para que no se acuerden. Ojo con eso, que región nucleoide y núcleo o nucleolo no es lo mismo, son parecidas las palabras, ¿sí? Me Pero había ojo con eso, confundido un Ya, poquito. profe. ¿sí? No hay núcleo, no hay nucleolo. ¿Por qué? No tengo membranas, chicos. Cuando ustedes vean la célula eucariota y veamos el núcleo, vamos a decir que tiene membrana nuclear. Si la célula procariota no tiene membranas, la lógica me dicta que tampoco va a tener núcleo, porque el núcleo es una organela que tiene una membrana, ¿sí? Ya al decir que no tiene organelas separadas por membrana, nos tiene que quedar en claro que no tiene núcleo la célula procariota, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Sí, y podemos decir que diferenciarlas también por como la colita que tienen, como los flagelos, o no, profesora, no nos conviene por... Pasa que flagelos, hay células que son eucariotas que sí tienen flagelos, amor. Entonces, si vos Ah, decís no, que listo. ellas tienen y otras no, estamos en problemas. Los espermatozoides, por ejemplo, tienen flagelos y son eucariotas, ¿sí? Ah, tengo la información como media. Bueno, gracias, profesora. ¿Sí? Lo saco. Con eso. Generalmente no las nombramos a los flagelos cuando hablamos de las eucariotas, pero puede ser una adaptación de las eucariotas también. Que no nos podemos circunscribir como que sean únicamente de las procariotas. Sí, ¿qué me Claro. Profe, preguntaban? consulta. ¿Usted dijo organelas separadas de qué? No entendí. Organelas separadas por membrana, ¿sí? Membrana plasmática o membrana endoplasmática, ¿sí? Esa membrana en las organelas que me forman en las células eucariotas, yo tengo, ¿sí? Las procariotas no tengo, la membrana la encuentro solamente formándome este territorio externo de la célula, pero no la tengo adentro de la célula separándome compartimentos, ¿bien? Entonces decimos que no tiene organelas, que son las partes funcionales de la célula, que estén separadas por membranas o separadas por endomembranas, ¿sí? ¿Quedó claro Dijo, eso? escúchame, sí, dijo membrana plasmática. ¿Y cuál es la otra membrana que dijo recién? Las procariotas tienen membrana plasmática y tienen pared celular, Ah, ok. Perfecto. ¿sí? Sí, Jaime, las eucariotas quedamos. Ahí vamos, ¿sí? La ansiedad, ahí vamos con las eucariotas, ¿sí? Entonces, si nos quedó claro lo que son las procariotas, denme 2 segundos que se las muestro en el PowerPoint, así por lo menos se lo llevan también en los ojos los que les decía, y ya con el Power de base les sigo comentando sobre las células eucariotas, ¿sí? Vamos ahí, les comparto ahí en pantalla. Bien, ahí tienen lo que les decía recién de la teoría celular, ¿sí?
Ahora después les digo, igual chicos, ojo con eso porque ustedes tienen el material de cada uno de sus profes, ¿sí? Yo no tengo problema de compartirles mi material, pero nada, sepan también que tienen lo de sus docentes, ¿sí? Yo no quiero tampoco estar pisando a ninguno de mis compañeros que les están dando el material de parte de ellos, ¿bien? Pero sí, no hay ningún problema, después me avisan y lo compartimos, ¿bien? La célula es la unidad morfológica, funcional y genética fundamental de los seres vivos, ¿sí? Ahí les acabo de volver a retomar lo que habíamos dicho. La teoría celular, que habla de unidad morfológica, funcional y genética que decíamos recién, y ahí tenemos a las células. Una célula procariota de un lado y lo que sería un modelo de una célula eucariota del otro lado. ¿Bien? Acá tenemos lo que decíamos recién de las procariotas, ¿sí? Tiene pared celular, tiene flagelos de estructura simple, ¿sí? También los tiene ADN, ¿sí? Tiene ribosomas, ¿bien? ¿Qué es lo que no tiene? ¿Qué es lo más importante? No tiene nucleolo, no tiene núcleo, no tiene membrana nuclear, no tiene organelas separadas por membrana, ¿sí? Y súper importante que se acuerden que no tiene núcleo, no hay núcleo en las procariotas. Sí, María, decime. Profe, ¿por qué dice que no tiene núcleo verdadero? Porque el ADN lo podemos encontrar en una región, lo que decía recién una compañera que me decía el nucleoide, ¿sí? Por eso, para diferenciar cuando en los textos pueden leer tienen nucleoide, ¿sí? Y decir tienen núcleo, ¿sí? El nucleoide es una región particular del citoplasma, donde puedo encontrar el ADN de las células procariotas, ¿sí? Pero no es un lugar que es un compartimento. Es diciendo, acá, ¿ves que no tengo nada que me esté encerrando a este ADN? ¿Sí? En cambio, si yo tengo que decir dónde encuentro el ADN de una célula eucariota, ¿sí? Lo voy a encontrar adentro de un núcleo. Y es verdadero porque tiene membrana, si tengo algo que me lo está encerrando. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Lo del núcleo que es importante, y ahí vamos, como me decía el compañero recién, a hablar un poco de las células que son eucariotas. ¿Sí? Las células que son eucariotas, ¿sí? Son más evolucionadas, son más complejas, ¿sí? Y si nosotros recién acabamos de aprender qué era lo que no tenían las células procariotas, podemos decir que todo lo que no tenía una célula procariota, lo tiene una célula eucariota, ¿sí? Entonces, tiene núcleo, tiene nucleolo, tiene membrana nuclear, ¿sí? Tiene organelas separadas por membrana. Si la procariota era más vieja, esta va a ser más nueva. Si la procariota era más simple, esta va a ser más compleja, ¿sí? Y además, cuando hablamos de las células eucariotas, ¿sí? Vamos a ver que se dividen en dos grandes tipos. Tenemos células que van a ser animales y tenemos células que van a ser vegetales, ¿sí? Que en las que son procariotas no tenemos esa distinción en diferentes modelos, ¿sí? Eucariotas son animales y son vegetales, ¿bien? Vamos a ver un poquito más. Acá tenemos una célula eucariota animal y tenemos una célula eucariota vegetal, ¿bien? Entonces, acá hay una cosa que quiero que les quede claro antes de seguir con esto, y tiene que ver con esta célula que están viendo acá. Esta célula que están viendo acá es una célula que no existe, es un modelo teórico. Las células eucariotas animales, cada una va a tener una forma muy específica y características específicas, por ejemplo, para que me formen diferentes tejidos. Por lo tanto, yo no puedo, ¿sí?, describir de una sola manera a todas las células eucariotas. ¿Qué es lo que hago? ¿Sí? Lo que voy a hacer es generar un modelo. En este modelo teórico, para poder estudiarla, yo voy a decir todos los elementos que encuentro en una célula eucariota. Pero esta célula, así como la están viendo, en la vida real no existe. No van a encontrar ningún tejido donde cuando vayan a hacer un corte histológico para ver esas células, la vayan a ver de esa manera, ¿sí? Es un modelo teórico que me dice, me cuenta todos los componentes que yo encuentro en una célula eucariota animal. Y por otro lado tenemos una célula vegetal, que las vegetales son más sencillas, ¿bien? Y una diferencia que encontramos inmediatamente entre el animal y la vegetal es que la célula eucariota vegetal tiene pared celular, ¿sí? Fíjense acá que me dice pared celular igual que las procariotas.
Las células eucariotas animales no tienen pared celular. Otra diferencia importante que hay entre las células animales y las vegetales eucariotas es que las eucariotas tienen acá, como están viendo, ¿sí?, una vacuola central enorme. ¿Para qué sirve esta organela? Para guardar agua, que es súper importante para las plantas para poder hacer la fotosíntesis. Nosotros, los animales, tenemos vacuolas también, pero son mucho más pequeñas, no son grandes y no son diferenciadas como yo lo tengo acá en una célula vegetal, ¿sí? Y otra cosa que tienen las células vegetales que no tienen las animales son los cloroplastos, ¿sí? Los cloroplastos son los que les permiten sintetizar la clorofila, que es uno de los productos para hacer la fotosíntesis, ¿bien? Y a partir de eso hay otra diferenciación entre células animales y vegetales, que tiene que ver en la forma de obtener la energía. Las células vegetales son autóforas, ¿sí?, o autótrofas, ¿bien? O sea que pueden generar su propia energía, mientras que las células animales son heterótrofas. Necesitamos obtener energía que provenga de otros seres vivos, ya sean plantas o sean animales, ¿bien? Entonces, ahí tenemos las características generales de las células eucariotas, ¿sí? Y les acabo de comentar la diferenciación entre las células eucariotas animales y vegetales. ¿Quedó claro esto? Sí, profesora, usted al principio decía todo lo que la célula procariota tiene, no la tiene la eucariota, ¿así? ¿Era así? Al revés. Todo lo que no tiene la procariota, lo tiene la eucariota. Ahí está, gracias. ¿Sí? Para que ustedes piensen que el contenido que ustedes están teniendo, ¿sí?, lo van a poder, ¿sí?, lo van a poder usar para diferentes cosas, ¿sí? Si vos te aprendiste bien las características de una procariota y vos sabés que una eucariota es todo lo contrario, ¿sí?, eso te sirve para, si te olvidaste algo, poder hacer la relación. Dijiste, esta no tiene núcleo. Bueno, la eucariota tiene que tener núcleo, porque es algo distintivo. Esta, ¿sí?, esta tiene pared, ¿sí? Bueno, la eucariota animal no tiene pared, pero la vegetal sí tiene pared. Acuérdense que va a haber algunas cosas que son en común con las procariotas y las eucariotas, porque son células, ¿sí? Y tenemos algunas cosas que son completamente diferentes. Ahora, para que quede bien en claro, les voy a mostrar con el Power, así tienen bien, sin lugar a dudas, esto que les conocía recién. ¿Qué me preguntabas acá en el chat, amor? A ver, déjame que te lea. Sandra, autóforas. Sí, autóforas o autótrofas son las células vegetales, ¿sí? ¿Qué significaba eso? Que van a generar su propio alimento, ¿sí? Y me preguntaba otra vez, Jessica, el tema de lo del PowerPoint, les decía lo mismo, amor. El tema con el PowerPoint yo no tengo problema de pasárselos. Tengan en cuenta que cada docente preparó su propio material. Yo no quiero tampoco estar pisando a ninguno de sus profesores, ¿sí? El contenido tiene que ser el mismo, ¿bien? Pero bueno, ¿sí? Es para que tengan una idea. Yo no tengo ningún drama. Déjenme que lo hable con la profe Flor, ¿sí?, o con la profe Ornella, para no estar yendo por arriba del trabajo de ellos, ¿sí? Autóforas las vegetales, heterótrofas las animales, ¿sí? Heterótrofas. Ahí está. ¿Bien? Vamos a hacer una comparación, ¿sí? Seguimos con el Power, así lo vemos ahí. Y nos quede bien en claro. ¿Qué estamos viendo en pantalla ahora, chicos? Las cosas que hay en común entre células procariotas y eucariotas, ¿sí? O sea, las cosas que voy a encontrar tanto en una como en otro tipo celular, ¿sí? Vamos a anotarlo de esa manera. Las células procariotas y eucariotas comparten que ambas tienen ADN, ¿sí? El ADN es sumamente importante que estuviera porque es el que me da toda la información genética, todo lo que tiene las instrucciones de qué tengo que hacer como célula, ¿sí? Si la procariota no tuviese ADN, no estaría viva, no podría realizar sus funciones, ¿sí? Ribosomas, acuérdense que estas organelas no están envueltas por membrana, ¿sí? Los ribosomas participaban en la síntesis de proteínas, que es una de las biomoléculas recontra importantísimas para los seres vivos. Entonces, tanto las procariotas como las eucariotas tienen ribosomas, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen en común? Tienen ADN, tienen ribosomas, tienen citoplasma, que es esta parte, ¿sí?, interna, líquida, que está formada por, ¿sí?, más que nada agua, ¿sí?
Tanto las procariotas como las eucariotas tienen citoplasma. ¿Qué otra cosa tienen las dos? La membrana celular. La membrana celular me está delimitando el territorio de la célula. Tanto sea procariota o sea eucariota, tengo que tener membrana celular. Y otra característica que van a tener en común es la pared celular. La mayoría de las procariotas tienen pared celular y las eucariotas, algunas. ¿Cuáles? Las vegetales, ¿sí? Las vegetales, ¿sí? O podemos hablar de los hongos, ¿sí? Estamos hablando de otro tipo de los reinos que tenemos, ¿bien? Recuerden que las células eucariotas animales no tienen pared celular, ¿sí? ¿Quedó en claro entonces cuáles son las características que se comparten entre los dos tipos celulares, entre procariotas y eucariotas, que hay en común? Sí, profe. ¿Sí? Vamos a ver entonces Somas, cuáles son ADN. ADN, ¿sí? Vamos de vuelta. ADN, ribosomas, citoplasma, membrana plasmática, ¿sí? O membrana celular es lo mismo, y pared celular, haciendo la distinción que las células eucariotas animales, que son las nuestras, no tienen pared celular. Solamente tienen pared celular las células eucariotas, que son las vegetales, y la de los hongos. ¿Bien? ¿Quedó claro eso? Sí, profe, ahora sí, gracias. Sí, profe. Bien. Y vamos acá con las diferencias, ¿sí? Tiene que ver con las eucariotas, eran las procariotas eran las más viejitas, las más simples, ¿sí? Son las de menor tamaño, ¿sí? Y otra cosa que tienen en diferencia, el tema del núcleo, ¿sí? No tengo núcleo, la eucariota tiene núcleo, y si no tiene núcleo, el ADN, ¿cómo va a estar? Libre, ¿sí? Libre, ¿bien? En la procariota el ADN está libre en el citoplasma, ¿sí? En una región especial que se llama nucleoide, y en las células eucariotas el ADN está donde? Adentro del núcleo, ¿bien? Otra diferencia que tenemos, que es todo lo que están viendo acá en pantalla, es que no hay organelas separadas por membranas. Entonces, una célula procariota no tiene mitocondrias, no tiene, ¿sí? No tiene al aparato de Golgi, no tiene el retículo endoplasmático, no tiene a los lisosomas, a los peroxisomas, a todas las organelas separadas con membrana que nombramos nosotros y que aprendemos cuando hablamos de las organelas, no las tienen. Las únicas organelas que tienen, que tenemos que recordar, son los ribosomas. ¿Por qué? Porque los ribosomas son organelas desnudas, no tienen membrana plasmática, ¿sí? ¿Quedó claro esto, chicos, entonces, la diferencia? Y acá tienen, por ejemplo, un cuadrito bien muchón, ¿sí? En detalle de las diferencias entre procariotas y eucariotas. ¿Quedó en claro, chicos, entonces, qué diferencia hay entre las procariotas y las eucariotas, entre estos dos tipos celulares? Sí, profe. Profe, las procariotas eran las más chiquitas, ¿no? Sí. Exacto. Las más chiquitas, las más viejas, las más involucionadas, ¿sí? Las más sencillas. ¿Sí? Bien. Y acá, para que nos quede bien en claro, ¿sí? Yo les comentaba recién, esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Las diferencias que había entre la célula animal, vegetal, y la célula eucariota animal y la célula eucariota vegetal, ¿sí? Fíjense que acá tienen este tema, ¿sí? La forma de obtener energía era esto que les decía, autóforas versus heterótrofas, habíamos dicho recién. Acá tienen lo que les comentaban, ¿sí? Las que son autóforas o autótrofas pueden generar su propio alimento, pueden hacer fotosíntesis, ¿sí? Yo por más que, ¿sí?, me pare al sol durante 1 hora porque no llego a fin de mes porque no tengo plata para llenar la heladera, por más de que tenga toda la intención de alimentarme de la luz del sol, no voy a poder hacer fotosíntesis. ¿Por qué? Porque no estoy preparada, soy un animal, ¿sí? Somos mamíferos nosotros, ¿bien? Por lo tanto, nuestras células son heterótrofas, tienen su energía a partir de alimentarnos de otros seres vivos. Yo me como una planta, me como una hamburguesa que está hecha de carne, y de ahí absorbo todos los nutrientes en el proceso que se llama digestión, ¿bien? Entonces, obviamente otra cosa tiene que ver con la complejidad. Las animales son más complejas que las vegetales, y esto es lo que les comentaba recién. En las vegetales hay pared celular, en los animales no. En las vegetales hay cloroplastos, en los animales no hay cloroplastos, ¿sí? Y en las vegetales tenemos esta vacuola diferenciada, que es una vacuola central gigante, que en los animales, ¿sí?, no es de esa manera. En los animales las vacuolas son mucho más pequeñitas, ¿sí?
¿Quedó claro eso cuando hablamos de diferencias entre células eucariotas animales y células eucariotas vegetales? ¿Qué es lo que tenemos que nombrar? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y ahí por las dudas, para siempre a mí me gusta cuando les hago el material, que les quede todo bien claro, tienen un dibujito, ¿sí? Fíjense en cómo me compara todas las organelas que hay, y acá me separan la gran vacuola central que habíamos dicho, la pared celular que era diferente, los cloroplastos que teníamos acá. ¿Sí? Miren acá que hay una vacuola, pero miren la diferencia entre esta vacuola y esta que tenemos acá. ¿Sí? Y tienen explicado chiquitito para qué me servían los cloroplastos y para qué servían las vacuolas, para que supieran por qué eran importantes que tuvieran esto a las plantas. La pared celular también es importante para las plantas porque le da mucho más estabilidad a las células, ¿sí? Y como esta célula se tiene que llenar un montón de agua, ¿sí? Esta pared le da resistencia para que no se me deforme la célula vegetal. Por eso también es importante que esto lo tengan las vegetales y las animales no lo tenemos, ¿bien? A ver, alguien me preguntó en el chat. ¿Vos con quién tenés clase, Analia? ¿Tenés clase conmigo o con alguna otra profe? Qué raro, yo pensé que estaban, tendrían que haber estado en el campus. Ahora después me fijo por qué falta esta diapositiva. ¿Sí? Yo la tengo, profe, le saqué copia y tengo. No sé, me decía una compañera que no la... Sí, no estaba están. ahí. Sí, está, profe. Están. Listo. Pero algunos No sé, amores, entonces, o por ahí cuando las bajaron, por ahí les sí, a faltó algunos nos sale alguna cortado parte. la copia. ¿Sí? Pero yo estoy segura de que las armé en el Power, que es el que les estoy mostrando. Si no, cualquier cosa, pues me avisan. ¿Sí? Y les paso estas últimas 2 diapos. ¿Bien? Bien, chicos. ¿Sí? Y esto es lo que quiero que tengan en cuenta de lo que sería la primera parte. ¿Bien? Ahora sí, esperen que voy a separar de acá, termino este Power y les pregunto a ustedes, ¿se entendió todo hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna otra cosa que quieran ver de alguna otra manera? ¿O empezamos ya con organelas? Profe, Profe, es última muy duda. importante saber las diferencias de la célula vegetal, célula animal. Sí, sí, porque no son lo mismo. Yo te puedo preguntar en el examen, ¿sí? ¿Verdadero o falso? Por ejemplo, te digo, todas las células animales tienen pared celular. ¿Sí? Y vos tenés que saber que eso está mal, que las que tienen pared celular son ¿sí? Las eucariotas vegetales. O yo te puedo decir, incluso más hacia adelante, te puedo decir, todas las células eucariotas tienen pared celular. Y ahí Claro, y tenés que no, decir no es que no, así. que no es así. Entiendo. Que las vegetales tienen pared celular, pero las animales no. Y nosotros no tenemos pared celular. ¿Sí? Ok, Profe, perfecto. el Sí, Gracias. ADN, el ADN en la eucariota estaba, porque en la procariota libre en el citoplasma, pero en la eucariota estaba en el que no tenía núcleo. No, la eucariota tiene núcleo, ¿sí? En Sí, es la verdad, perdón, me confundí. procariota, que no tiene núcleo, está libre de citoplasma. Sí, En la eucariota, que tiene sí, organelas separadas por membrana, que tiene sí. núcleo, ¿dónde encuentro el ADN? Adentro del núcleo. En la región nucleoide esa que dice. Ok. No, amor, ojo, la región nucleoide es de las procariotas, ¿sí? Las eucariotas tienen núcleo. Mirá, vamos a ver, esperamos que un segundo. Sí, tiene razón, núcleo presente, perdón. No, son cosas que pasan. Entonces están en el núcleo. Exacto. Mirá, vamos a ver, les dibujo acá el pizarrón, 2 segundos. ¿Sí? Esta es una célula procariota, ¿sí? Vamos a ponerla ahí, como si fuera una bacteria. Y esta más redondita va a ser una célula eucariota, ¿sí? En la eucariota, como es una célula que tiene membranas, yo voy a tener una membrana que me delimita una región a la que llamo núcleo, ¿sí? Y adentro del núcleo voy a guardar ¿qué cosa? A mi ADN. Acá tengo a mi ADN, ¿sí? Ahí. ¿Bien? Las Sí. células procariotas no tienen núcleo, por lo tanto, tengo el ADN, pero el ADN lo voy a tener ¿dónde? Suelto Disperso. en una región particular del citoplasma. ¿Sí? Esto que tengo acá, esperen que se lo pongo en otro color, esto que tengo acá es el núcleo,
¿sí? En la eucariota, y esto que tengo acá es el nucleoide, ¿sí? O región nucleoide. ¿Sí? No hay O sea, núcleo. profe, consulta, o sea, la célula procariota tiene ay, perdón, nucleoide y región nucleoide, pero porque yo anoté como que la célula procariota no tiene núcleo y no tiene nucleolo. No, no tiene núcleo, no tiene nucleolo. El nucleoide es otra cosa. ¿El nucleoide Ah, qué ok, es? Si vos me decís, esta parte específica, o viste que yo no te lo dibujé en cualquier lado, te lo dibujé en un punto en particular, ¿sí? No te claro. dibujé en toda la célula, te lo dibujé acá. Dije, bueno, ahí encuentro al ADN de la procariota. Esa región del citoplasma de la célula procariota, ¿cómo se llama? Nucleoide, ¿sí? Pero no es núcleo y no es nucleolo, ¿sí? Ah, ok, perfecto. ¿Se entendió, chicos, todos? Sí, ahora sí. Bien, Claro, pasa genial. que como se llaman casi similar núcleo, nucleoide y todo eso, Sí, entonces tiene uno mucha particularidad. tiende a confundir, pero bueno, está bien. Pero por Profe, eso, cuando les dije más que nada, siempre les digo lo mismo. Recuerden que las procariotas no tienen núcleo. Eso tiene que ser una verdad inamovible que tienen en su cabeza. ¿Sí? Que profe, nadie les pasa, venga a confundir con que tienen núcleo las procariotas. No hay. ¿Sí? Sí, Natalia, decime, amor. no, yo lo que tengo entendido, el nucleolo está dentro del núcleo. Por eso Exacto. no tiene núcleo y no tiene nucleolo. Claro, y en realidad el fundamento principal de esto que es que en las células que son las procariotas no hay endomembranas, ¿sí? Si yo no tengo endomembranas, no tengo la posibilidad de separar en compartimentos, ¿sí? Vieron que yo les dibujé recién, miren que volvemos al dibujo, Ah, acá, porque acá dice, profesora, acá dice que el material genético se encuentra encerrado por la membrana nuclear. en las eucariotas, ¿sí? Sí, sí, ahí estamos. Acá, mirá, ¿sí? Fíjate que yo acá en celeste, ¿qué te hice? ¿Ves que te hice un compartimento? Acá. Esto es una membrana nuclear. Membrana nuclear, y adentro de esto incluso, yo te pongo acá en naranja, ¿a quién tengo? Al nucleolo. ¿Sí? Este que está de Sí. acá, vamos a ponerle acá el texto si queda. Este sería el nucleolo. Nucleolo. ¿Sí? Esta es una célula eucariota. Las células eucariotas tienen, ¿sí?, organelas separadas por membrana. Como tengo membrana, puedo separar estos compartimentos y decir que tengo un núcleo, tengo un nucleolo, y ahí tengo el ADN. En la célula que es procariota, como tengo esta, no tengo un sistema de endomembranas, por lo tanto no tengo forma de hacer compartimentos, ¿sí? Ese ADN no tengo otra opción de que esté suelto en el citoplasma, porque no tengo nada que me lo pueda envolver, ¿sí? Ahora, como no está en cualquier lado, está en una región particular, a esa región particular le decimos nucleoide o región nucleoide, ¿sí? Pero si ustedes saben que los procariotas no tienen núcleo y las eucariotas sí, eso es lo más importante, ¿sí? Se va a volver a cortar, chicos, reconectamos y ahí empezamos de vuelta a ver organelas y con eso ya estamos terminando, ¿sí? Bueno, profe. Dale, profe. Bien.